Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, en esta serie que hemos estado trayendo los domingos. Yo quiero compartir un tema que se va a titular en esta tarde ya casi, o ya tarde, ¿verdad? Viviendo por gracia o por obras. ¿Cómo se llama el tema? Viviendo por gracia o por obras. Bueno, cuando hablamos de la gracia, bíblica, es un tema bien delicado, es un tema muy importante para nosotros los creyentes. Es un tema que si lo tenemos distorsionado, desafortunadamente nos podemos ir de los dos lados, ¿verdad? ¿Cuántos se saben la historia del borracho subiéndose en el caballo, verdad? El borracho está de este lado, se quiere subir al caballo y como está borracho, se va al otro lado y no se puede quedar en el centro. Y la gracia es un tema que puede llevarnos al desenfreno, a la libertad, ¿verdad? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, podemos vivir como queremos, pero también nos puede llevar al otro extremo de malinterpretar la gracia y todavía no vivir confiado en ella, sino querer seguir agregando obras morales o obras salvíficas. Y cuando no tenemos esto correcto, desafortunadamente tenemos mucho problema como cristianos. El libro de Hebreos es un libro, no sé si llamarle complicado, un poco difícil, porque es un libro que depende del Antiguo Testamento. Y cuando leemos versos en Hebreos, la mayoría están conectados a la ley, a los sacrificios, al sacrificio de Jesús, y todos están conectados allá al Antiguo Testamento. Y es necesario tomar en cuenta los contextos, porque incluso este capítulo, el capítulo 10, es un capítulo que ha traído mucha controversia entre cristianos, ¿verdad? Porque al leer el versículo 26, si usted me acompaña, fíjense la primera línea del verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está, esa línea habla mucho de la interpretación del texto. Pecar deliberadamente está conectado a después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y luego vamos a ver qué significa el conocimiento de la verdad. Vamos a leer el verso hasta el 31. Y lo vamos a interpretar más adelante. Dice el 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere, ¿cómo dice? Irremisiblemente. O sea, esa palabra significa sin misericordia. Dice el 29, cuánto mayor, es importante lo que dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, número 1. Número 2, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Y número 3, e hiciere afrenta al Espíritu de ¿qué? De gracia. Esa interpretación, Espíritu de gracia, tiene un significado. El versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a remontarnos por un momento. Hemos estado hablando en la última enseñanza, hablamos del Génesis acerca de Adán y Eva, el pecado original. Vamos a remontarnos por un momento para ir llevando este entendimiento a muchos puntos que van a ser muy necesarios para nosotros. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron en transgresión, no sé si usted cuando lee la Biblia en Romanos, hay una parte donde dice, los que pecaron, ¿verdad?, no a la manera de la transgresión de Adán. Significa que después de Adán, el hombre no tenía ley, todavía no había llegado la ley, no había llegado la promesa, no habían pactos. Entonces el hombre pecaba naturalmente. Si usted nota en Génesis 6, dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era de continuo y solamente mal. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el conocimiento de Dios. ¿Qué significa perder el conocimiento de Dios? No solamente significa que ya no lo conocían en el sentido personal, sino que perdieron en la manera que Dios era, su carácter, sus características, esencia. Y cuando ellos pecaron, ¿verdad?, se sintieron ofendidos e intimidados por la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llama? Le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, me escondí. Entonces, por un momento esa voz era la voz del Padre, el Padre creador. Pero en otro momento esa voz entró como el Padre que condena o el Dios que condena.
pero Dios no lo llamó bajo condenación, simplemente la voz, ¿verdad?, produjo esto en el corazón del pecado. Y aquí nos damos cuenta, el Señor cuando le da el mandamiento a Adán, en el capítulo 12 de Génesis, Él no le dice, ¿verdad?, no comas de este fruto. No le dice así, tampoco le dice, si comes de este árbol, vas a caer en maldad o Satanás será tu padre. No dice eso la Biblia. Hay dos cosas importantes. Primero le dice, si comes de este árbol, ¿verdad? Y el Señor ahí estaba conectando la dependencia de nosotros ahora. Jesús vino a llamarse yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Entonces, lo segundo es que el Señor le dice, ciertamente morirás. Ese fue lo que le dijo a Adán. No se lo dijo a Eva. Pero si nos ponemos, ¿verdad?, en la posición de Adán y pensamos, ¿qué significaba muerte para Adán cuando Dios le dijo, morirás? Y literalmente para Adán significaba separación. El día que comieres de ese árbol, ¿verdad?, te separarás de mí. Esa fue la idea de muerte. ¿Se acuerdan del padre y el hijo pródigo? ¿Verdad? Es casi la misma idea. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve, dice, mi hijo era muerto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que separación es lo mismo cuando usted tiene alguna lámpara, ¿verdad?, conectada a la pared, a la corriente, y luego usted la desconecta. ¿Qué sucede? Se apaga. Ahora, quiero hacerle una pregunta para ir entendiendo muchos puntos. Cuando una lámpara se apaga, ¿verdad?, ese apagón, esa tiniebla, ¿es algo creado o es la ausencia de luz? Entonces nos damos cuenta que maldad es ausencia de Dios. En el momento que estamos separados de Dios, ¿verdad?, una familia que vive sin Dios, una familia disfuncional. Un matrimonio que vive sin Dios, un matrimonio disfuncional. Cuando sacaron a Dios de las escuelas, vimos el resultado inmediato, ¿verdad? Muertes y todo tipo de cosas. Por ejemplo, cuando vemos en la creación, el Señor no creó el frío, si se dan cuenta. El Señor no creó el frío, sino, por así decir, el calor, el sol. Pero la distancia del sol determina qué tanto calor o frío hay, ¿verdad? Bueno, estos ejemplos los estoy usando con un punto que voy a utilizar más adelante. Vamos a Génesis 1, versículo 2. Génesis 1, verso 2. Miren, esto que le estoy explicando le puede parecer hasta muy explicativo, por así decir. Pero ¿saben qué nos ayuda a entender esto? Que hay muchos predicadores que dicen que Dios creó la maldad. Y cuando entendemos que la maldad es ausencia de Dios, nos damos cuenta que la maldad no es algo creado, es el resultado de haber dejado a Dios. ¿Están conmigo? Entonces, Génesis 1, verso 2 nos habla de la condición antes del Señor preparar la tierra para nosotros. ¿Cómo estaba la tierra? Dice que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Yo pregunto, ¿creó Dios el desorden? ¿Creó Dios el vacío? No. ¿Creó Dios las tinieblas? Entendemos que el espacio sin Dios es lo que es desorden, vacío y tinieblas. Es Dios quien infunde su vida a la tierra luego. Pero fíjense qué importante eso. Dice más adelante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Aquí es donde entra Dios en acción y la tierra recobra, en vez de desorden, lo que llamamos caos, se convierte en cosmos, que es orden. Y dice el verso 3, dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz, ¿verdad? Y hemos estudiado que esa palabra significa Dios infunde su vida a la tierra. Dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz, ¿qué era? La luz, ¿qué era? Era, ok, es para que se le quede grabado. Pero fíjense lo que pasa, dice luego, y separó. ¿Están viendo allí? Separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿cuántos han leído en Apocalipsis donde dice que en la Nueva Jerusalén, en la que vamos a vivir, no habrá noche ni necesidad de sol? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Por qué? Porque Dios será nuestra propia luz. Ahora, en esta idea de la creación, hermanos, el Génesis tiene mucha conexión con la vida cristiana. Jesús utiliza tinieblas y luz, ¿verdad? La luz de los hombres era Dios, dice. Y todos estos ejemplos, cuando los conectamos, fíjense lo que dice más abajo el 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y luego dice, para separar. Quiero que noten el ejemplo, para separar el día, ¿de qué?
de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora, si nos damos cuenta, en toda esta explicación, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto de luz, tinieblas, que la separación de Dios es maldad? Bueno, la palabra maldad en la Biblia, ¿cuándo se acuerdan cuando Jesús dijo, por haberse multiplicado qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense la conexión. La palabra maldad significa en el griego anomia. Cuando usted le pone en algunas palabras la letra A, significa sin. Por ejemplo, ateo, ¿verdad? Significa sin Dios. Y la palabra sin significa sin, y nomias, nomo, significa ley. ¿Y en conjunto qué quiere decir? Sin ley. Entonces la maldad viene por falta de la ley de Dios. Ahora quiero ir llevándolos a un punto importante. Por ejemplo, vamos a analizar los mandamientos. Cuando decimos mentir, ¿estamos ocultando qué? La verdad. Cuando decimos matar, estamos quitando la vida. Cuando decimos robar, le estamos quitando algo a alguien, ¿verdad? Cuando decimos adulterar, estamos dejando esposa o esposo. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevándolos a un entendimiento donde la maldad, la falta de paz, de gozo, de amor, de calor, de cariño, de todo lo que Dios da, tiene que ver con la distancia de Dios, separarnos de Dios o cambiar a Dios por otra cosa. Si yo les pregunto, los que conocen este texto, Deuteronomio 30, 19 dice, he aquí pongo delante la vida y la muerte. No dice la bondad y la maldad, ¿verdad que no? Dice la vida y la muerte. ¿Por qué dice la vida y la muerte? Obviamente porque la muerte es separación de Dios. El momento que estamos cerca de Dios tenemos vida, separados de Dios, muerte, ¿verdad? El pecado produce segregación, el amor de Dios produce congregación. Vamos a ver un ejemplo en Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Aquí obviamente este capítulo, ¿verdad?, hace una referencia a la depravación del corazón de los hombres. Pero la razón por qué vemos el contexto de lo que aquí Pablo está diciendo, tiene que ver todo por haber dejado a Dios. Si usted ve, hermanos, el verso al final, 32 por ahí, es increíble la lista, ¿verdad?, de las cosas que en el hombre surgen por haber dejado a Dios. Dice el verso 18, ¿están allí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia, que injusticia es lo mismo que maldad, dice, de los hombres, y luego viene una palabra, que, ¿cómo dice? Que detienen. Ahora, ¿qué significa detener? Obviamente ponerle, vamos a decir, un impedimento a algo que fluya o que avance, ¿verdad? Entonces dice que los hombres con su injusticia detienen la justicia de Dios. Explica el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea que Dios existe. Dice, pues Dios se lo manifestó. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Miren, estaba escuchando a un evangelista usando un ejemplo muy bonito acerca de la existencia de Dios cuando el hombre decide no creer en Dios. Y una de las cosas que él decía era, él decía, si por ejemplo tú pones en tu gaveta de tu cuarto $1,000 allí, y de repente al otro día pones 1,000 más, ¿cuántos tienes? 2,000 al otro día pones 1,000 más, ¿cuántos? 3,000. Pero si al otro día vas y te quedan 1,000, ¿qué tú asumes? ¿Que entró quién? Un ladrón. Ahora, ¿tenías que ver el ladrón para asumir que te robaron? Obviamente no. Tú tienes una evidencia lógica de que alguien te robó. No necesitas decir, pero a lo mejor se desaparecieron, ¿verdad? O a lo mejor un milagro se lo llevó. O un ángel vino, necesitaba un préstamo, ¿verdad? No, asumimos inmediatamente que un ladrón estaba ahí. La creación da testimonio de que Dios existe. Cuando alguien decide decir, no creo en Dios o Dios no existe, lo único que ha hecho es ignorar a aquel que te lleva, vamos a decir, que va en contra de tus deseos carnales. Eso es todo.
Prefiero decir Dios no existe para poder seguir viviendo como yo quiero, vivir en anomos. Esa es la idea. Ahora, fíjense lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahora, fíjense aquí, el verso asume que todos saben que Dios existe, ¿verdad? Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué fue? Ahora, piensen en esto, ¿por qué su corazón fue entenebrecido? Porque ignoraron la sabiduría y el consejo de Dios, ¿verdad? Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y, esta palabra es importante, y, verso 23, y cambiaron. Ahora, las palabras que estamos viendo, primero dice, detienen la justicia de Dios, ahora dice, cambiaron su gloria, ¿verdad? Por cosas creadas por el mismo Dios. Voy a ver el versículo 24, dice, por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los dejó ir, significa esa palabra. Ahora, si alguien no quiere, ¿verdad? Por ejemplo, usted le dice a una persona que tiene hambre, ¿verdad? Está en la calle y usted lo ve que se está, por así decir, muriendo de hambre. Usted le ofrece un plato de comida, ¿verdad? Y esa persona no quiere. ¿Qué usted hace? Usted no puede obligarlo, ¿verdad que no? Usted dice, bueno, ya yo traté, ¿verdad?, de darle comida. No quiso. Bueno, a veces cuando vemos esto, podemos, sin querer, juzgar al mismo Dios, por no entender que cuando Dios nos entrega, lo que está diciendo es, no me quieren a mí, por lo tal, tengo que dejarlos. Cuando hablamos del infierno, ¿verdad? Gente dice, ¿por qué si tú dices que Dios es amor, el Señor envía gente al infierno? Y el Señor no es el que envía, aunque Él es el que dicta sentencia, no es el quien envía. Porque delante de las puertas del infierno está la cruz. Y la gente hace así. La gente ignora la cruz. Y Dios está de brazos abiertos queriendo salvar, pero la gente no quiere. Entonces por eso Dios, dice el verso, Dios los entregó. Y el resultado de entregarlos, esto produjo inmundicia por causa de sus corazones, ¿verdad? Lleno de deseos caídos, de modo que deshonraron sus cuerpos. O sea, la lejanía de Dios es el deterioro del ser humano, hermanos. 25 dice, ya que cambiaron, aquí es la razón por qué Dios los entrega. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué la cambiaron? O sea, la mentira es la ausencia de la verdad. Cambiaron la verdad por mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, Adán escogió la orden de Eva antes que la que Dios le dio primero. El resultado de eso, la consecuencia, fue separación, desnudez, miedo. Y de estas tres es de donde nace nuestro deseo de perfección, de autojusticia, de yo puedo sin Dios. Y fue exactamente la promesa de Satanás a Eva. Si comes esto, serás igual a Dios. Podrás vivir como tú quieres, tomar las decisiones que tú quieras. Pero aunque esto, hermanos, pueda sonar muy apetecible, agradable a Eva, no nos damos cuenta que sin la fuente de vida no podemos vivir. Y ese es el punto de los mandamientos. Por ejemplo, cuando pensamos en la maldad de Caín, que mató a su hermano, miren, vamos a pensar un momento en esto. Cuando Dios nos pide una ofrenda, sea dinero, servicio, tu vida, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿Dios necesita nuestra vida? ¿Necesita dinero, sí o no? Dios, claro que no. Cuando Dios nos pide una ofrenda sacrificial, o sea, nuestra vida, nos está pidiendo en aquello que confiamos más que Él. Es lo que nos está pidiendo. Cuando Dios le pide Isaac a Abraham, ¿qué le está pidiendo? Lo que Abraham más ama. Donde Abraham tenía su confianza y Sara. Y nos damos cuenta que Dios se lo pide. Y siempre Dios va a pedirte el lugar que a Él le pertenece, el trono de tu corazón. Cada vez que Dios ve algo en tu corazón te lo va a pedir. Y va a doler en el momento que te lo estás quitando. Ese es el dolor y la lucha, hermanos. Cuando Dios aquí, bueno, por otro punto, el resultado de la maldad, hermanos, es alejarnos o cambiar a Dios por algo que el mismo Dios creó. Porque es como raro, ¿verdad? Cuando hacemos cosas que Dios crea algo y amamos más la creación que al mismo Dios. La maldad es el resultado de alejarnos de Dios, hermanos. Yo le pregunto a los padres, cuando tú llamas a tus hijos, ¿verdad? Y no te responden porque están ocupados en el teléfono o la tableta,
¿qué le quitas? ¿La vida o la tableta? Es muy simple, ¿verdad? Pero a veces esa tableta en el sentido espiritual significa algo muy valioso para nosotros que Dios nos quita. Y aquí vemos que Israel, hermanos, vivía en esclavitud, esclavitud, porque cada vez que Dios bendecía a su pueblo, lo dejaban por dioses ajenos. Dios lo saca de Egipto, lo lleva a la tierra prometida y quieren volver a Egipto otra vez. No entendiendo que el desierto era necesario para poder alcanzar la tierra prometida. Más adelante vemos en la historia de la Biblia donde ellos le pidieron rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le pidieron a Dios que querían un rey como las otras naciones. Hermanos, quiero hacer este ejemplo. Imagínese que usted esté en un pozo de 15,000 pies de profundidad y las paredes del pozo son lisas, es decir, no hay manera de usted salir de allí. Y alguien le tira una soga para rescatarlo. Y usted hace así, envuelve la soga y se la devuelve. ¿Cómo se siente el que lo va a rescatar allí, hermanos? ¿Cómo usted cree que se siente? Imagínese Dios. Cuando Dios viene detrás de su pueblo y rechazo tras rechazo tras rechazo y Dios detrás de ellos ahí. Y luego le da un rey llamado Saúl y es un desastre Saúl. Pero ¿qué sucede luego? El Señor no los abandona, le da un rey bueno a David. Y así el Señor viene detrás de nosotros, hermanos, detrás de nosotros. Si nosotros fallamos, pecamos, lo ignoramos, hacemos de las cosas de este mundo más importante que de Dios y Dios detrás de nosotros. A veces ignoramos que la maldad que hay en nuestro corazón, hermanos, es tan profunda que no hay forma de entenderla nuestra mente humana. Y cuando alguien nos expone o nos confronta, obviamente sale esa guerra interna, ¿verdad? Ese enojo. Pero no podemos ver la profundidad, hermanos. ¿Se acuerdan del Génesis? Cuando el Señor dice, vio que la maldad de los hombres era continua y solamente mal. La ley, quiero que vayamos a Romanos 5. Por esto fue dada la ley, mis hermanos. El hombre cuando le entrega la ley piensa que se le dio un examen a ver si lo pasa. Así el hombre entendió cuando le entregaron la ley. Romanos 5:20. ¿Para qué fue dada la ley? Bueno, parece ser que era para obedecerla, ¿verdad? Es lo más lógico en nuestra mente. En Romanos 5:20, fíjense lo que dice este verso. ¿Llegaron todos? Dice, pero la ley se introdujo, va a decir por qué, para que el pecado abundase. Ahora, ¿qué significa esto? Parece decir como que la ley trajo el pecado. Por ejemplo, imagínense una persona, hermanos, que aparentemente tenga buena salud, tiene algunos 35 años, bien vestido, peinado, perfumado, y se va a hacer un chequeo rutinario al doctor. El doctor lo pasa por el scan o la máquina de radiografía, rayos X, por el MRI, y le sale de todo por dentro. Y él se mira y dice, pero no me siento mal, no veo que estoy mal. El doctor no le va a decir, parece que la máquina te infectó, ¿verdad que no? La máquina lo único que hizo fue sacar a la luz algo que allí ya existía. Ese es el trabajo de la ley. Es el trabajo de la ley. Miren, es algo que vivimos a diario. Cada día hay leyes nuevas, ¿sí o no? Por la imprudencia de los hombres. Miren, cuando pensamos en la mudanza, ¿verdad? Yo a veces pienso en vamos a decir, en la seguridad de la gente, ¿verdad? Bueno, cuando yo me pongo a caminar como así, darle vueltas a pensar qué se necesita, los letreros de seguridad y todo eso, y mi pensamiento se dirige más a la imprudencia de la gente que a la misma seguridad. O sea, yo pienso, me explico, digo, hay que poner un letrero aquí porque la gente cuando viene hace esto. Hay que poner otro letrero aquí porque cuando la gente viene la basura en el suelo. Hay que poner, y yo digo, no, pero yo creo que las paredes no se van a ver. O sea, pensando en la seguridad. Cuando usted llega a un lugar, a un hospital, lo primero, no celular, no se siente aquí, los niños no por acá. O sea, es increíble. Los letreros son advertencias, restricciones para nosotros no romper la ley. Pero todo lo que hacen esas leyes es reflejar nuestra imperfección. Porque sin restricciones no podemos andar bien. ¿Sí se dan cuenta? Y la ley fue entregada exactamente para que el hombre, cada vez que toma una decisión, rompe la ley. Cada vez que piensa en algo, rompe la ley. Cada vez que siente algo, rompe la ley. Y la ley era para decir, Señor, pero no pego una, dicen en mi país. No pego ni una.
Exactamente, es para que clames a Dios por ayuda. Esa es la idea. La ley no fue dada para que el hombre en su esfuerzo cumpliese la ley. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice, mas cuando el pecado abundó, cuando salió toda la maldad del corazón, dice, sobreabundó ¿qué? La gracia. O sea, piensen en eso, hermanos. Si tomamos una botellita, una capsulita de cristal con un líquido que trae una enfermedad, esa enfermedad es contagiosa, un virus, y por ejemplo se lo inyectamos a Edwin, usando ese ejemplo, ¿verdad? Y esa enfermedad se contagia con el aire. ¿Cuántos de aquí saldríamos enfermos? Todos. Pero ¿cuánto se necesita para sanarnos? ¿Una pildorita o una para cada uno? ¿Saben la diferencia de cuando dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Dice, por el pecado de uno, todos fueron infectados, pero ahora Dios tiene que tratar uno a uno a sanarnos, cuando nos arrepentimos y reconocemos la gracia. ¿Sí entienden? Dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, es importante, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense lo que dice otro ejemplo en Gálatas 3, versículo 23. Gálatas 3, 23. Dice este verso, pero antes que viniese la fe, antes que viniese el tiempo de Jesús, podemos decir, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué dice encerrados? Porque estábamos como quien dice estancados en la ley, no había avance, no había salvación. Miren, yo siempre he interpretado, puedo estar equivocado, ¿se acuerdan que en la Biblia aparecen dos redes? ¿Verdad? Cuando le dice la primera pesca milagrosa a Pedro, tira la red, dice, y encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Pero el Señor hizo algo, dice, deja eso y sígueme. En la segunda pesca milagrosa, dice que encerraron 153 y no se rompía la red. Yo siempre he visto esto como la ley y la gracia, donde la ley no salva, la ley mata, pero la gracia sí salva. Si nosotros decimos, la palabra dice, el que quiera vivir por estas cosas, también por ellas morirá. Porque en el momento que rompemos una ley, estamos fritos. ¿Están de acuerdo? Pero la gracia, hermanos, es la gracia no solamente de salvación, pero capacitadora para vivir sobre la ley. Fíjense lo que dice el 24 de Gálatas 3. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía o nuestro tutor. ¿Qué es ayo? Ayo es como cuando un padre lleva a su hijo a la escuela, hace el papel de tutor, ¿verdad? Y dice que la ley, en otras palabras, hermanos, es como decir, trato de cumplir la ley, trato de cumplir la ley, trato de agradar a Dios en las obras. Y me doy cuenta que no puedo, ¿qué hago? La misma ley me lleva a Cristo. Me dice, no, es que no vas a poder. Ahora, no estamos en el tiempo de la ley mosaica, pero todavía la iglesia batalla en vivir bajo la gracia. Todavía vive la gente en sacrificios humanos o en desenfreno de la gracia. Uno de los dos. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo somos justificados? Miren, esa es la idea. Romanos 4 dice, nadie va al cielo por portarse bien o por hacer cosas buenas. Como iglesia sabemos eso, ¿verdad? Nadie entra al cielo por buenas obras. Pero una vez nos salva el Señor, tenemos que vivir en buenas obras. Mis buenas obras como cristianos no son para alcanzar la salvación, sino que puedo vivir en buenas obras porque la salvación me alcanzó a mí. Esa es la diferencia. Y ahora mi obediencia tiene que ver como fruto de Dios y no como hacer. Miren, van a sentir a veces, por ejemplo, iglesias que dicen, vamos a abrir una fundación de niños pobres. ¿Es bueno eso, sí o no? Es bueno. Pero si Dios no nos mandó, no debemos hacer eso. O sea, ¿se dan cuenta que aquí la gracia habla de dirección específica y Dios te da la capacidad específica para eso? Al que le dio 5 talentos, le dio la capacidad, ¿para cuántos talentos? Para 5. Al que le dio 2, para 2, y al que le dio 1, para 1. Según su capacidad, según la gracia dada. Entonces, a veces cuando no operamos en obediencia, la gracia no opera en nosotros porque la gracia es dada con un
mandamiento específico. Y para todo, hermanos, necesitamos la gracia. Por ejemplo, si vemos desde Adán hasta Noé, para usar un ejemplo así, ¿verdad? Cronológico, dice que la maldad del hombre se iba manifestando más y más y más, al punto que tuvo que venir un diluvio de tanta maldad. Allí vemos que el Señor envía, dice la palabra, al proclamador del Evangelio, Noé, y el arca viene a ser como un anuncio de buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio siempre ha existido, siempre, desde Génesis a Apocalipsis. Y no quisieron subir, 8 nada más. Ahora, ¿por qué se perdieron los otros cientos de miles? No era porque eran malos, porque también no era malo. Se perdieron porque no aceptaron en la condición que estaban. No creían que estaban mal. Le decían loco a lo mejor a Noé y a su familia. Pero nos damos cuenta de otra cosa. Desde Abraham a Moisés tenemos la promesa de la fe. Todavía no llegaba la ley, pero luego llegó Moisés hasta Cristo antes de la cruz y vemos la ley y los profetas. Pero el mismo Jesús dice, el amor a Dios sobre todo y el amor al prójimo, en esto descansa la ley. Y luego de la cruz es que recibimos la gracia por la fe, mis hermanos. ¿En cuál usted quiere vivir? El pecado original, perdón, nos lleva a dos extremos como el borracho del caballo. Desafortunadamente, cuando queremos vivir para Dios, ¿verdad? La gracia a veces nos lleva al libertinaje. ¿Cuántas veces han oído gente que dice, no, se puede vivir como sea? La palabra dice que no estamos bajo la ley. Otros dicen, ¿verdad?, que aunque dice que estamos bajo la gracia, todavía hay cierta ley que cumplir. Y Jesús la resumió en ama a tu prójimo, ¿verdad? A Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti. En eso se resume, ¿verdad? Y cada vez, ¿verdad?, como seres humanos luchamos con esta realidad interna, de que no queremos admitir que podemos estar en uno de estos dos grupos, muy libres en la carne o muy exigentes en la justicia. Y la gracia produce algo, hermanos, que evidencia dónde nos encontramos. Miren, todas las religiones, excepto una, habla de la salvación a la eternidad por obras. Todas, excepto una. Me imagino que sabe cuál es la una. La única que ofrece salvación por gracia es la cristiana, la única. Pero desafortunadamente dentro de las denominaciones cristianas todavía está esta batalla de guarda el sábado, no comas esto, cosas que se lo agregan a obras salvíficas. Por ejemplo, dicen que el que no diezma va al infierno. ¿Se imagina que vayamos al cielo por ser fieles diezmadores? ¿Quién entraría? O sea, yo he fallado en mis diezmos, en mis 8 años que tengo el Señor. Entonces, ¿quiere decir que voy al infierno por eso? No, pero si te arrepientes, no, y lo que tienes que es pagar lo que debes. O sea, obviamente no, hermanos. La salvación es Cristo, pero luego mis obras son después de Cristo, lo que Él produce en mí, en el Espíritu. Por ejemplo, la muerte en Adán, hermanos, produjo en nosotros separación de Dios, desnudez y miedo. Esto nos ha llevado al ejemplo de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y yo no sé por qué, algo tiene que haber en nuestro corazón que nada más hablamos del hijo pródigo. Nos olvidamos del hijo que quedó en la casa. Y esta historia habla de dos cosas, de dos hijos. Uno que se cree súper justo y el otro que es súper libertino, por así decir. Autojusticia moral, ¿verdad? No soy tan malo. Desenfreno, rebeldía, no me interesa lo que la gente piense. Son los dos extremos. Uno vive de apariencias, el otro vive sin importarle nada. Nos damos cuenta, hermanos, aquí el hijo pródigo, cuando se va de la casa, me imagino, ¿verdad? Dice, se puede vivir como uno quiera, total. Y es la historia de todos nosotros en el sentido creativo, ¿verdad? Pero el hermano mayor dice, no permito que me humillen, no soy como tú, soy mejor que tú. Esa es la actitud aquí. Si yo les pregunto en esta historia, piensen en esto. Usted ve la historia del hijo pródigo como una película, ¿verdad? Piensen en esto. ¿Dónde se encuentran los dos hijos? ¿En qué lugar? ¿Dentro de la casa o afuera de la casa? ¿Dónde? ¿Dentro o fuera? Los dos están afuera. En la historia los dos están afuera. Uno que acaba de llegar y el otro no quiere entrar. ¿Cuántos entraron? De los dos. Un solo entró. Y ahí está el peligro de no entender la gracia. Pero aún el que volvió tenía problemas con la gracia. Porque fíjense lo que dice Lucas 15, 19. Lucas 15, 19. Fíjense que el problema nada más no era el hijo mayor. El hijo pródigo
aún se arrepintió, volvió con una actitud un poquito torcida. Lucas 15:19 dice, ¿están allí? Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo dice? ¿Ya no soy qué? Ahora, ¿quién se siente digno de ser llamado hijo de Dios aquí o hija? Levanta su mano. Ningunos. O sea, el hijo pródigo vuelve diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ni el hermano mayor tampoco. Pero luego dice algo que ofende la gracia del Padre. ¿Qué dice? Hazme, ¿qué dice? Como uno de tus jornaleros. ¿Qué está diciendo? Ponme a trabajar para pagar lo que hice mal. Es eso lo que está diciendo. O sea, si yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes son hijos de quienes son? ¿Por gracia de Dios o porque usted lo eligió? Esos dos hijos, ¿verdad? ¿Eran hijos de este padre porque hicieron algo malo o bueno? ¿Verdad que no? Bueno, cuando el hijo menor, el pródigo, vuelve a la casa, está batallando con la gracia. Le dice, ponme a trabajar para yo pagarte por lo que hice mal. ¿Sí lo pueden llegar a entender ahí? Bueno, en Hebreos 6, no tienen que buscarlo, aparecen los 6 rudimentos elementales de la vida cristiana. Arrepentimiento de obras muertas, bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos, la fe en Dios y el juicio final. Son las cosas elementales de un cristiano que debe saber. El primero de esos es arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son obras muertas, hermanos? Toda obra que nosotros hacemos como creyentes que no nace en Dios, aunque sea bíblico, obras muertas. ¿Se acuerdan, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros, profetizamos? Y le dijo, apartaos de mí, anomios, por así decir, hacedores de maldad, anomia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el fruto de Dios nace en Dios y viene a nosotros por el Espíritu. Y por eso la palabra habla de guianza, no solamente de tomar un verso bíblico e ir a hacer lo que queremos. El primero de esos 6 es arrepentimiento de obras muertas. Y aquí nos damos cuenta, si nos remontamos a Hebreos 10 para explicar algunos puntos allí, era la batalla de la carta a los hebreos, donde todavía le agregaban obras o situaciones al sacrificio de la cruz. Fíjense, hermanos, que una de las batallas que vemos es que hay iglesias que le quitan, vamos a decir, la perfección a la cruz o le agregan. Unos dicen, bueno, Cristo murió, pero tenemos que hacer tal cosa. Por ejemplo, hay iglesias que creen que si no te bautizas, ¿verdad?, vas al infierno. Bueno, la Biblia dice que el ladrón en la cruz no se bautizó. O sea, sí hay que bautizarse, pero no es para salvación. Es como evidencia de tu salvación primero. Primero crees y luego te bautizas. El agua no es agua bendita. Otros creen, sí, Cristo, pero necesitamos una intercesora también. Otros creen Jesús, pero tenemos que guardar el sábado. O no podemos comer cerdo, o no podemos no sé qué. Ahora, hay algunas de esas cosas que son mandamientos bíblicos, como el bautismo, ¿verdad? Pero no nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos cuando somos salvos. Y el bautismo es una, vamos a decir, una ceremonia pública en fe, dejándole saber al mundo que ya mi vida se la entregué a Jesús. Y simbólicamente en mi mente dejé al hombre enterrado allí. Pero es una consideración en fe, mis hermanos. Por eso aquí en Hebreos 10, versículo 26, estas palabras de estos versos están bien duras. Y anteriormente, capítulo 8, 9 y hasta aquí, viene hablando de que los sacrificios de los machos cabríos no agradaron a Dios. Dice, me hastiaron sus sacrificios. Ya no necesito más sacrificio. Ninguno me complacieron. Y cuando el Señor estableció la ley del sacrificio, hermanos, tenía una promesa, era sombra de lo que había de venir. Era nada más para mantener y dejarle saber al hombre lo difícil que es agradar a Dios, o lo imposible en este caso, sin la ayuda del Dios mismo. Por ejemplo, cuando vemos, antes de leer este verso, me acuerdo mucho del sacrificio de Isaac, donde cuando Abraham lo entrega, el Señor nos deja saber que aunque tú des lo mejor de ti, no es suficiente para la redención del mundo. Isaac era lo mejor para Abraham, pero no para Dios.
Y por esa razón, cuando él lo fue a sacrificar, solamente vio el corazón de que Abraham estaba dispuesto a dar todo lo que él amaba a Dios, haciendo a Dios su amor primero, su primer amor. Fíjense lo que dice el verso 26. Estoy en Hebreos 10. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y si usted toma notas, ahí a conocimiento de la verdad lo encontramos en Efesios 2, versos 8 y 9, que somos salvados por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe. Esa es la verdad del Evangelio, hermanos. Ahora, aquí es donde estos estaban rechazando esa verdad completa. Sí, Cristo, pero también circuncisión, o hay que lavarse las manos, o no sé qué agregaban. Hoy vemos iglesias agregándole a la obra de Jesús cosas, ¿verdad? Y asustando a la gente que se va al infierno si no hace eso. Bueno, tiene que haber una evidencia luego de la salvación, ¿verdad? Tiene que haber evidencia. Si a ti te pasa un accidente, por ejemplo, y quedas de una pierna que no puedes caminar, y te hablo por teléfono y me dices, ya estoy sano, ¿verdad? Para mí ya tú puedes correr, por lo que me dijiste. Ahora, no te voy a decir, tienes que correr para sanarte. No, tienes que sanarte para correr. Las obras también son así. Tenemos que primero ser salvados por la gracia, para que la gracia nos capacite. Por eso es que aquí, si se dan cuenta, si usted llegó tarde, no le decimos nada. Si usted hace cosas al principio, no le decimos nada, porque entendemos que está aprendiendo. Pero pasan 3, 4 años y sigue haciendo lo mismo, ya es diferente. Amén. Pero hay que dejar que la palabra sea la que cambie, porque obviamente, si desde la puerta, hermano, no puede entrar vestido aquí así, y la persona no sabe ni quién es Cristo. O sea, obviamente no funciona así, es Cristo quien cambia. Amén. No significa que permitimos todo, pero tenemos paciencia que Dios nos cambie. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, verso 27, sino una horrenda, obviamente, después de la cruz ya no hay más perdón. Esa es la única manera de ser perdonados. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta palabra significa al que se opone a la verdad. Ahora, hermanos, eso es delicadísimo, ¿verdad? Sería otro tema, pero un ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice que por no haber amado la verdad, el Señor les envía un poder engañoso. En otras palabras, el Señor no es el que los engaña, sino que le quita la verdad. Obviamente Satanás entra en acción. Ahí es donde a veces nos confundimos cuando el Señor no es malo, pero ¿por qué mandó? No, porque cuando no quieres su verdad, el Señor le dice a Satanás, es tuyo. Esa es la idea. Por no haber amado la verdad. Fíjense lo peligroso, hermanos. Y aquí, en el verso 28, fíjense la idea. Está contrastando el que quiere vivir por la ley, fíjense lo que pasa. El que viola la ley de Moisés, el que rompe los mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin misericordia, significa eso. Ahora, está hablando de instantáneamente muere, ¿verdad? ¿Saben por qué la ley no mataba a la gente instantáneamente en el Antiguo Testamento? Por la promesa. A Cristo se le puede llamar la pausa de la ira de Dios. Porque en estos versos también dice, Cristo fue entregado, ¿verdad? Dice, y fue entregado como cordero, dice, hasta que el Señor ponga a sus pies sus enemigos. Y Pablo habla de los enemigos de la cruz, los que aman el mundo más que Cristo. O sea, son palabras que cuando las leemos decimos, enemigos de la cruz son los que beben allá afuera, droga. No, mis hermanos. Son los que conocen la verdad y han decidido ignorarla, rechazarla, juntamente con los que no creen. Es duro esto, hermanos. Dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo? O sea, acaba de decir hervor de fuego y dice ahora mayor castigo, pero habla de mayor castigo de merecer, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús les predicaba a los fariseos en Capernaum y le dice, mira, si en Tiro y Sidón o Sodoma y Gomorra se hubiesen manifestado los milagros que aquí se han manifestado, de cierto se hubieran arrepentido? O sea, ellos recibieron, hermanos, a Jesús frente a frente, tenían a Dios y no creían. No creían. Y sigue diciendo el texto, ¿qué mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué es pisotear? Bueno, si usted ve en la calle, va caminando, y usted ve un papelito y lo pisa, ¿qué pasa?
¿Qué pasa si son $100? Usted casi le sale un viento en la espalda porque hace así, ¿verdad? Casi le sale un viento en la espalda y tiene que pagar 1,000 al doctor por agarrar los 100, ¿verdad? Bueno, usted no pisa los $100, ¿verdad? Usted casi se cae porque no es algo de valor. Bueno, esta palabra pisotear tiene que ver con menospreciar a Jesús, al Hijo, ponerlo como algo vano. Pero fíjense lo que dice luego. Dice, y tuviere por inmunda la sangre. ¿Qué significa? Obviamente, la gente mataba animales. Dice, ya ustedes matar, dice, cuando ustedes sacrifican un animal, es como que si matan un perro, decía el Señor. O es como si degollaren a alguien. O sea, ya no me interesan sus sacrificios. No era esa la idea. Los sacrificios tenían que ver de traernos a nosotros la idea de que nada más si el Señor nos rescata, podemos ser salvados por Él. Y más adelante dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, se lo digo personalmente, yo no sabría qué hacer sin la gracia de Dios. No sabría yo, de verdad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos salvos por gracia. Eso significa regalo de Dios, Efesios 2. Pero cuando el Espíritu mora en nosotros, hermanos, anhelar a Dios, anhelar santidad, querer leer la Biblia, querer congregarse, buscar de Dios, fuerza espiritual, discernimiento espiritual, todo eso lo produce la gracia de su Espíritu, hermanos. O sea, lo bueno que ahora hacemos en Cristo lo produce Él en nosotros. Solo es llevado a cabo cuando usted se niega, porque vivimos con dos deseos siempre. Hermanos, el Espíritu de gracia es el que nos capacita. Es como que si han visto en películas de guerra donde han dejado a uno medio muerto y se lo tira uno encima y queda como un muñeco. Espiritualmente así estamos, hermanos. Y el Espíritu ahí nos lleva. Es increíble, hermanos. En Romanos 8 dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Que sabemos de pedir como conviene? Él nos ayuda, su Espíritu de gracia. El verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Sabe usted que la venganza es justicia? ¿Sí sabía usted que vengarse es justo? Pero para nosotros no es justo porque solamente se puede vengar a aquel que no ha fallado. O sea, si yo digo, me voy a vengar porque me hiciste eso, entonces yo le debo también a otros. Pero el justo se puede vengar. Y la venganza habla de ojo por ojo. Y es justicia eso. Pero su misericordia envía gracia. Y envía su gracia para no aplicar justicia. Hermanos, miren, nada más de pensarlo da miedo. Dios puede con un soplo desaparecernos el día que pecamos. Pero no lo decidió por su gracia, por su amor y compasión. Y nos envía a su Hijo para que nosotros lo matemos. Esa es la idea. Y por medio de esa muerte, salvarnos. ¿Se imagina usted, hermanos? ¿Se imagina lo que estoy diciendo? ¿Están aquí? Yo sé que esto nos pone a viajar. Versículo 31 termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, cuando el Señor Jesús vino, dice Juan, gracia sobre gracia, ¿verdad? Y la intención era salvar, hermanos, siempre. Jesús nunca tuvo intención de juzgar, de decirle víboras, ¿verdad? Serpientes o sepulcros blanqueados. Eso salió por la ira del mismo Dios porque detenían la justicia de Dios con su injusticia. Y nos damos cuenta como el hijo pródigo, hermanos. La historia habla de dos hijos que están afuera y solamente uno entra. Miren lo que dice Juan 8, verso 33. Estamos terminando ya. Juan 8, versículo 33. Cuando vivimos dependiente de la gracia, pensando en la gracia y reconocemos la gracia es lo único que nos humilla. Juan 8, 33. Yo recuerdo cuando yo vivía con mi abuelo, mi indignación más grande cuando yo ya estaba en la adolescencia era que no le podía sacar nada en cara. Cuando me corregía yo quería como decir algo, ¿verdad? Pero no tenía con qué y lo único que yo decía, me voy de la casa. O sea, me sentía atrapado. Era lo único que podía decir, me voy de aquí. Y él me decía, mal agradecido, así me pagas. Y digo yo, mira. Pero se lo digo en serio, yo cuando me indignaba, no me dejaban hacer mi rebeldía, claro, no era culpa de él, era mía. Pero quería como decir algo como que lo ofendiese, así yo decir, yo también aquí pago y la rento, qué sé yo.
pero era como que el Señor me traía la película de cuando mi abuelo me recibió como hijo. ¿Qué podría yo decir en contra de mi abuelo? Dígame usted, mi abuela. Bueno, fíjense lo que dice aquí Jesús ante los fariseos. Verso 33, Juan 8, dice, ¿están allí? Ahora, aquí es el problema, ¿verdad? Dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, es como que el hijo pródigo vuelve a la casa y diga, yo no hice nada malo. O sea, yo simplemente fui por un paseo. Pero Jesús le dice, ellos le dicen a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libres? Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, lo importante de que Dios descubra nuestra desnudez? Porque ellos no creían que estaban desnudos. Ellos eran como la iglesia de la Odisea, se creían ricos, ¿verdad? Vestidos, y eran miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. No lo sabían. Y el 34 Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, o sea, todo aquel que es nacido de Adán, todo aquel que no ha sido regenerado por Jesús, no puede hacer ni una obrita buena para Dios. Es lo que significa el texto. El 35 nos responde, dice, y el esclavo, ¿qué dice? No queda en la casa para siempre. Ahí está. El hijo sí queda para siempre. El hijo pródigo entró a la casa. Así que si el hijo os libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres, mis hermanos. Miren, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, él le dice, hazme como uno de tus jornaleros para sentirme que te pagué lo que te hice mal. El papá lo mira y le dice, o sea, ¿cómo que pagar? O sea, ¿me puedes pagar que tú eres mi hijo? ¿Cómo? A veces uno quisiera ser buen hijo y el ser agradecido y buen hijo no significa que le estás pagando lo que tu papá hizo o tu mamá hizo por ti. Es imposible. O sea, yo no podría, aunque le dé lo mismo, aunque yo le dé exactamente lo mismo que él gastó en mí, no le pagaría nunca, nunca, porque salió de gracia, no salió por deuda ni me lo prestó. Y la gracia no se paga. Y el hijo pródigo pudo entrar a la casa gracias al becerro que sacrificaron. Papá le dice, el hijo le está diciendo, te quiero pagar, papá. Y él dice, como que lo ignora, ¿verdad? Dice, búscale el vestido, el anillo y los zapatos y maten al becerro. El becerro cargó con la culpa. Esa es la gracia de que lo que recibimos no es lo que merecemos y lo que merecemos se lo dieron a Jesús. Esa es la idea, hermanos. Piensen, hermanos, en los galardones. Jesús a tu lado y el Señor galardonándote con corona, vestiduras blancas y no sé cuáles serán, pero sé que son buenos porque vienen de Dios. Recibiendo tu galardón, ¿cómo te vas a sentir al recibirlo? O sea, mirando a Jesús diciendo, Señor, fuiste tú que ganaste esto, no yo. ¿Cómo actuamos? O sea, ¿cómo no podemos responder? Aquí es donde respondemos eso, hermanos, en esta vida. Gálatas 5, unos versos más y terminamos. Gálatas 5:17. La gracia nos hace deudores, mis amados, porque hemos recibido de nuestro Padre lo que no le hemos pedido, pero lo que más queríamos. Gálatas 5:17, fíjense lo que dice. Dice, porque el deseo de la carne, el deseo del hombre, el deseo humano, ¿verdad? Dice, es contra el espíritu. Ahora, este verso nos está diciendo que todo lo que sale de nuestro corazón, todo lo que se origina en el hombre, ¿verdad? Ante Dios, no delante de la gente. Usted puede ser una persona muy buena para su vecino, para su familia, pero cuando nos medimos con la santidad y justicia de Dios, nos quedamos cortos, cero. Y cada vez que queremos, o sea, la Biblia no dice que usted es 100% malo, generalmente hablando, pero ante Dios sí. En el momento que queremos agradar a Dios, nos quedamos cortos. ¿Sí está entendiendo? Bueno, dice, el deseo del hombre, el cual es la carne, es contra el espíritu. Si usted toma un versículo de la Biblia y lo pone en práctica, sin depender de Dios, sin reconocer lo que sucedió en la cruz y saber que usted es débil y pobre en espíritu, usted lo está haciendo en su fuerza y Dios ni lo mira. Aunque usted lo haga letra por letra, eso fue lo que pasó con los judíos, los fariseos. Nos damos cuenta de algo, mis hermanos, que el espíritu, dice el verso, es contra la carne. Y luego dice, y estos se oponen. ¿Se dan cuenta que necesitamos la ayuda de Dios para agradar a Dios? O sea, no podemos, o sea, no importa qué tan lindo te quede la obra.
Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Está muy fácil el texto en el sentido de explicarlo, porque dice, todo lo que tú haces y yo en la carne, aunque sea bíblico, Dios no le agrada, es contra Dios. Pero todo lo que tú haces en el Espíritu, Dios lo recibe. Y esto, el Espíritu evidencia que tus obras son contrarias al 100% de Dios. Pero esto sucede para que tú no hagas lo que ni tú ni yo queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Ahora vamos a ver lo que dice el texto. El 18 nos da un punto muy importante. Dice, pero si sois, ayúdenme, guiados. O sea, si usted está perdido en un lugar, ¿verdad? Y alguien le dice, ven, yo te llevo. Cuando usted llega, usted no puede decir que usted se sabía el camino. ¿Verdad que no? Entonces, la palabra guianza tiene que ver con muchas cosas que el texto no lo explica a simple vista. ¿Qué es guianza? Bueno, primero tenemos que ser dependientes de Dios para Él poder llevarnos, ¿verdad? Guianza significa, te da el espíritu de entendimiento, te ilumina el camino, te da el deseo correcto y te da la capacidad necesaria. Sabiduría en dirección, capacidad para llevar a cabo, se me olvidó lo otro. Ya lo ven en el audio. Son 3, capacidad, dirección y vida, ¿verdad? Bueno, guianza habla de que tenemos que ser dependientes y fíjense que dice el Espíritu. Y voy a decir esto con cuidado. Una Biblia, ¿verdad? Es un libro muerto, o sea, el libro, lo físico. ¿Sí me entienden? O sea, esto. Quiero que malinterpreten ahora. ¿Sí saben que eso es un objeto muerto? ¿Están de acuerdo? No estoy diciendo que la palabra de Dios es muerta, no, la Biblia. Bueno, ¿quién es el que le da vida? El Espíritu. Cada vez que la palabra habla de guianza, obediencia, es espiritual. La palabra dice, pero el Espíritu guía. La palabra dice, el Espíritu te capacita. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, tenemos que vivir en estas dos. Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si yo tomo la Biblia y hago lo que yo quiero, ni habrá fruto, ni glorifica a Dios, ni son buenas obras. Esto hace que yo sea totalmente dependiente de su gracia. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, es como que te digan, ¿verdad? Yo estaré contigo, o sea, no te sientas mal, yo estaré contigo. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Versículo, ¿dónde estoy? En el final del 18. Si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque si tu jefe te da una orden, el jefe no te puede juzgar si tú haces lo que él te dice, porque viene de él. Si Dios te guía, al final no te puede juzgar por eso que hiciste, porque fue Él que te guió. Pero si tú haces lo que quieres, que Dios no te mandó, sí te puede juzgar. Sí la ley te mata. ¿Sí están entendiendo? Y aquí en el 19 va a hablar de una lista de cosas que salen, y voy a decir esto, hermanos, cuando queremos obedecer a Dios sin la gracia. Esto surge. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, una lista larga. Miren, los fariseos se encontraban ahí, queriendo agradar a Dios en la ley. Todo eso ellos lo completaban. Esa es la idea. Pero fíjense lo que dice luego. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero luego el 22 es nuestra esperanza, más el fruto del Espíritu. Aquí estamos hablando, hermanos, que cuando tú y yo nos rendimos a Dios y dependemos de su gracia, cuando decimos, Señor, yo sé que no puedo, pero porque tú me ordenas, yo voy en tu nombre. Y todo lo que hacemos es buscando su gloria, buscando su dirección y complacerlo a Él. El Espíritu, hermanos, nos guía, nos ayuda, pero hay que reconocer que somos pobres ¿en qué? De espíritu. Dice, el fruto de Dios, lo que Dios produce en el creyente, ¿verdad? Esa es la característica: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Luego dice, contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Entonces, ¿entraremos al cielo por la ley o por la gracia? Por la gracia, pero tenemos que vivir por la gracia. O sea, no es, hay gente que dice que la gracia nada más es
Como Dios sabe que yo soy un pecador y no soy perfecto, Él sabe que yo no puedo. Entonces, por gracia que me reciba allá arriba. No. Recibimos la salvación por gracia como regalo, pero la gracia es capacitadora. Te capacita para vivir en el amor de Cristo. Cuando tú confías en la gracia y dependes de ella y obedeces en la gracia. O sea, cuando yo hablaba con mi esposa, ya para concluir, yo le daba un ejemplo de la gracia. Yo le decía, mira, Dios te dice, una orden te da, por ejemplo, te dice, levanta 15,000 libras con tus manos. Ahora, ¿cuántos podrían levantar 15,000 libras con sus manos? ¿Algún Hulk aquí, no? ¿Ni uno? No. Y Él te dice, pero tu parte es 1 libra. Yo cargo con 14,999. Nuestra batalla es que comenzamos a levantar las 14,000 para demostrarle a Dios que podemos. Y cuando estamos rojos con las venas así toda alterada, le pedimos ayuda en 1 libra. Señor, ayúdame con esa libra. Estamos invertidos. ¿Qué significa esa libra? Que hagas nada más lo que Dios te diga. Solo lo que Dios te diga. Esa libra, Señor, ¿pero y quién va? No, 1 libra. 5 talentos. 2, 1. Si tú quieres cargar 2, te sales del propósito. Señor, pero yo profeticé en tu nombre, yo no te mandé. Saqué demonios, tampoco. Hice milagros, yo no te mandé a hacer milagros. Algunos sí, a otros no. Y le dice, apartaos de mí, hacedores de anomia, hacedores de maldad sin ley. Sin ley para nosotros, hermanos, y miren, esto nos compromete obviamente. ¿Por qué? Porque la tarea ¿cuál es? Acercarnos a Dios. Ya no es estudiar más, aunque hay que hacerlo, es acercarnos a Él ahora. Voy a dar 3 palabras como aplicación. Si usted pregunta, pastor, ¿cómo puedo vivir bajo la gracia? Le voy a dar 3 palabras. Reconocer, humillarnos y depender. Reconocer, humillarnos y depender. Imagínese un niño, ¿verdad?, que de repente tiene 2 años y le dice al papá, ya esto de que papá es el que manda aquí se acabó. Yo voy a pagar la renta y se va a hacer lo que yo digo. Papá le dice, está bien, cuando no te atrases, entonces tú mandas aquí. ¿Hasta qué día va a llegar esa actitud? Ni un segundo, porque ahora, como es un niño, nos reímos, y quizás usted, ¿verdad?, me va a dar el hito ahí, ¿verdad?, a Ashley. Uno dice, ay, cállate. Pero cuando se habla de lo espiritual, el Señor nos dice así. Hasta que tú no digas, Señor, no puedo, tú llévame, el Señor no puede ayudarte. O sea, el Señor está así, hasta que tú no te rindas, no hace nada. O sea, humíllate ante Dios y Él te exaltará. Pero primero hay que humillarse. Reconocer, hermanos, así como el hijo pródigo, hermanos, volvió a casa. Él quería aportar a lo que hizo mal. O sea, uno cuando falta, uno quiere hacer algo para pagar. Y como un hermano me decía, ¿verdad? Se había apartado por un tiempo y me dice, ay, pastor, estoy avergonzado, ¿verdad? Estaba separado por unos meses y quiero volver. ¿Qué tengo que hacer? Y yo, nada, arrepiéntete y vuelve. Dice, no, pero no tengo que hacer nada. Digo, no, confiar en lo que hizo Jesús en la cruz y recibe el perdón. ¿Qué es más difícil, hermanos? ¿La vergüenza del pecado o la vergüenza de volver y no aportar con algo que hice mal? Los dos son difíciles, pero el segundo es más fuerte. De saber que tú no tienes que meter la mano para ayudar de algo que tú rompiste y no puedes pagarlo. Difícil, hermanos. Reconocer que no puedes agradar a Dios si no confías de todo corazón. Humillarte es rendirte ante Él como pobre, ciego y desnudo. Y depender es vivir dependiente de Él en todo, sustento, capacidad y seguridad. La gracia de Dios, dice la Biblia, es multiforme, hermanos. Dice que la salvación la recibimos por gracia. El poder espiritual de Dios lo recibimos y opera por gracia. El servicio que damos a Dios es en su gracia. Los dones espirituales son efectuados en gracia. Cuando alguien ve a Dios en ti, lo que está viendo es la gracia de Dios. Lo que tenemos como sustento diario, pan, comida, abrigo, es por gracia. Nuestra justicia la recibimos por gracia. La santidad la recibimos por gracia. Dios te pone en su ministerio por gracia. Cuando sufres, puedes soportarlo por la gracia. Y los galardones que recibirás en el cielo, los vas a recibir nada más y únicamente por su gracia. Miren, yo entiendo porque cuando uno sirve al Señor, y mi vida es servir al Señor, es mi tiempo completo, cada día necesito quemar mis obras en mi mente. Cada día cuando hago algo para Dios,
como que no hice nada. O sea, atribuírselo a que fue el que lo hizo. Porque en el momento que acumulamos todo lo que hemos hecho para Dios, el Señor me dice, siervo inútil eres. Y yo no llego al cielo y recibo mi galardón porque era pastor. ¿Se dan cuenta? Yo recibo mi galardón por la fidelidad en la gracia, reconociendo que Él me capacitó, hermanos. Somos ese soldado así, sin fuerzas, que nos llevan cargado al cielo. Pero tenemos que dejarnos llevar. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Señor, en tu palabra vemos cómo Israel ha luchado contigo, Señor, por no humillarse. Así también muchos de nosotros, Señor, hemos luchado contra ti por no humillarnos y rendirnos a ti, Señor. Todos queremos la gracia de Dios, pero el costo de recibirla no la queremos pagar, Señor. Y aunque le llamamos costo, sabemos que no es nada. Es exactamente vaciarnos. Dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él sea enaltecido. La gracia solamente viene para aquellos que reconocen que no pueden agradar a Dios en sus fuerzas. La gracia opera en aquellos que confían en que Dios le va a ayudar mientras obedecen. La gracia es aquel regalo que hemos recibido sin merecerlo, pero lo que sí merecíamos, Cristo cargó con ella, es la cruz. Si vamos al cielo con este pensamiento de que yo me porté bien o fui un buen cristiano, es como decirle a Dios, Señor, dame lo que merezco. Y no merecemos la gracia, merecemos la perdición eterna. Pero Cristo abrazó el juicio de Dios. La ira de Dios cayó sobre el Hijo. Y en Mateo 7 dice que el Señor le dice a algunos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, hacedores de maldad. Pero nuestro Señor en la cruz escuchó esas palabras, Dios mío, y el Señor no le contestó. Y lo hizo para salvarnos a nosotros. Mientras que Jesús recibió el pago, la espada de la ley, nosotros recibimos el galardón de la gracia. Señor, gracias por tu gracia, por tu favor y misericordia, por darnos a entender, Señor, que no merecemos tu gracia. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar esto, Señor, para que nuestro ego, nuestro yo no se suba y no se crea más de lo que debe creer, sino que conforme a la gracia de fe, cada uno de nosotros andamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, los que nos escuchan por internet, Señor. También te pido que tu gracia no les falte, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.